Buenos días, estimados amigos y estudiantes. Les saluda José Galván. En esta oportunidad vamos a tener la clase de griego simplificado concerniente al tema de el adjetivo griego, el griego bíblico. Y para esto vamos a tener la presentación de la pantalla. Y aquí encontramos la frase que está escrito o que estuvo escrito en la cruz de Jesús: Cayen Gegramenon Elinisti, que significa y estaba escrito en letras griegas. Se dice la historia de que pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, en tres idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Y acá está apareciendo solamente lo que es el griego. A veces tenemos una idea del griego simplemente por las veces que aparece en la Biblia. Por ejemplo, este caso, el otro, cuando dice en el libro de Hechos, las viudas de los griegos eran desatendidas y daban preferencia a la vida de los hebreos. Y también cuando mencionan, creo que el padre de Timoteo, que era griego. Y de ahí no pasa más cuando leemos en la Biblia en español sobre este término, ¿no? Sin embargo, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego por personas impulsadas por el Espíritu de Dios, pero tomaron el empeño de aprender este idioma internacional. Vamos a ubicarnos en el tema del día de hoy. Como les anuncié, eh, sigo trabajando en este material, que ya lo estoy compilando tipo libro. Estoy haciendo ajustes, cambios, y de paso que les estoy enseñando esto también me permite que lo que imparto no quede pues simplemente en la pantalla y en un archivo digital, sino que de manera personal pueda publicarlo para el próximo año, sabiendo que es una necesidad. No es que no haya libros sobre la enseñanza del griego bíblico, sino que tiene que haber un material intermedio que pueda ser como el kindergarten, o sea, ese sistema de cuna a los niños antes que vayan a la escuela, ¿no? Algo que permita familiarizarse, acercarse a un idioma un poco complicado y que tiene algunas propiedades o particularidades diferentes, las que no hay en el español, y es ahí donde el estudiante novel se traba. Uno de ellos es los casos. Por ejemplo, si nosotros mencionamos celular, decimos el celular, rompió el celular de Juan, y la palabra celular no cambia, pero sin embargo en el griego sí. Entonces ahí viene. Ese cambio se debe a simplemente aparecen las terminaciones de un sustantivo. ¿Ya? Ahora vamos a tratar de ser un poco correr. Y entonces acá hay un enunciado que yo digo que el adjetivo solamente tiene vida cuando acompaña al sustantivo. Si tú dices la palabra verde, no puede dar una idea a tu oyente qué cosa quiere decir con verde, ¿no? José habrá querido decir: la fruta está verde, es verde, la pared es verde. Um, Será una jerga cuando dicen el viejo verde, o sea, la persona entra en años de que pone mirada sobre las jovencitas, ¿no? O también cuando alguien está haciendo el trabajo y el jefe viene a verlo y dice: ya, Carlos, ¿terminaste? Ay, Carlos, eso está todavía verde. O sea, verde es como eh, una atribución sobre que algo está incompleto, ¿ya? Entonces, si uno dice verde, bueno, viejo, alto, no nos da una idea clara a qué cosa nos estamos refiriendo. Pero si tú dices el hombre bueno, ya tienes idea de que no te está refiriendo que el queso es bueno o que el día está bueno, sino que hay un hombre bueno, ¿ya? Entonces, el adjetivo solo tiene vida cuando acompaña a un sustantivo. Y un sustantivo es una palabra que identifica a un sujeto. Puede ser una persona, un animal, un objeto, un concepto. Por ejemplo, decir la verdad, verdad ya viene a ser un sustantivo, filosofía viene a ser otro sustantivo.
Pues acá dice, no, solo tiene vida cuando acompaña al sustantivo y también permite enriquecer la oración. Puede estar antes o después del sustantivo. En el caso del inglés siempre el adjetivo aparece antes, ¿no? Dice red car, o sea, se debe traducir carro rojo, pero está escrito de manera inversa, como decir rojo carro. Claro que en el modo de hablar nosotros no vamos a decir rojo carro, ¿no? Es un carro rojo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del adjetivo? En realidad es calificar la cualidad, o sea, los aspectos internos. Por ejemplo, cuando dice que es bueno, hombre bueno, uno no dices que es bueno porque lo ves pues peinado, con traje, con corbata, porque habla bien, no, sino que ya ha habido un precedente, has conocido de que él fue solidario cuando hubo pues el sismo allá en la sierra de Perú o con los hermanos de Venezuela. Entonces calificas su cualidad, las cualidades que él tiene, sus virtudes, pero también puedes atribuir aspectos de su apariencia. Por ejemplo, dicen, el profesor José Galván es delgado, y lo están calificando por la apariencia. O también la competencia que él tiene, o sea, lo que él puede hacer, ¿no? Por ejemplo, maestro didáctico. Ah, ya, o sea, que quiere decir que tiene la facilidad para hacerse entender y poder enseñar y que los alumnos aprendan. Entonces da una idea más cercana acerca del sustantivo, ¿ya? Si nosotros no aprendemos a usar los adjetivos adecuados, no vamos a poder estar describiendo de manera más precisa y global respecto a nuestro personaje. Por ejemplo, acá hay algunas ideas, ¿no? El líder es el líder estratégico, la fresa grande, la ideología desactualizada. Son adjetivos que acá yo les he puesto subrayado. Hay un autor que habla sobre el adjetivo predicativo. Predicativo no viene de predicar, sino que las palabras que están al lado, el adjetivo con sustantivo, el artículo, se convierten en una pequeña oración, ¿ya? Predicativo. Y aparece el verbo ser o estar. Eso luego lo vamos a ver de manera amplia con un gráfico inclusive. Los adjetivos no están exentos, hermanos, de cambiar su desinencia. Son aquellas terminaciones que tienen los sustantivos y también los adjetivos también tienen desinencias que van a ir cambiando según los casos. Ya hemos estado hablando acerca de los casos. Acá vemos un ejemplo acerca de una palabra. Por ejemplo, dice el maestro bueno. ¿Ya? Un momentito. Y acá vemos una palabrita en griego que tiene el sustantivo. Acá encontramos el sustantivo. Esta es una frase conocida. Y acá encontramos su adjetivo. Esta frase está en el caso vocativo. ¿Ya? Para recordar, el caso vocativo son sustantivos que uno lo dice para captar la atención. Eso aparece bastante en la Biblia. Y este es uno de ellos. Cuando una persona se acerca y le dice, maestro bueno, y ahí viene una coma, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? O sea, primeramente le llama la atención, ¿no? Dice, hey, préstame atención, quiero decirte esto, ¿no? Maestro bueno. Entonces, ¿cómo sabemos que esto está en caso vocativo? Por estas desinencias. Se dan cuenta que acá la desinencia ahí, estoy repitiendo prácticamente la clase pasada, no debería ser esto, porque ustedes ya deberían haber repasado. Entonces encontramos una similitud entre esta desinencia y la de aquí, ¿ya? Entonces eso nos permite un poco también ubicar cuál es el aspecto, la circunstancia que está esta pequeña cláusula, esta pequeña frasecita.
Entonces, los adjetivos también van a declinar. Acá vamos a ver una tabla sobre el adjetivo ádicos, que significa injusto, ¿ya? No he puesto la traducción en esta oportunidad porque se supone que todo esto va a significar injusto o, injusto o injusta, o injustos o injustas en plural, ¿ya? En algunos casos va a ser del injusto al injusto, o sea, según el caso. Usualmente los casos, cómo se traducen, casi tienen la misma significancia tanto en el sustantivo, ¿no? Si decimos del hombre, vendrá a ser pues también el caso del bueno, del buen hombre, ¿no? Entonces, este adjetivo tiene que coincidir en la desinencia con el sustantivo. Miren, acá la ventaja de esta tabla es de que el adjetivo masculino y femenino en este caso, perdón, en esta presentación es la misma para el masculino femenino. O sea, tú puedes usar mujer ádicos y vas a decir mujer justa. Y si dices antropos ádicos, vas a decir también hombre justo. O sea, esta fila acá se utiliza tanto para el masculino y femenino. Pero en el caso neutro, hay palabras en neutro que son muchas en el griego bíblico, caso de espíritu, día, mm, van a usar un adjetivo para calificar ese adjetivo neutro. Acá vamos a ver algunos ejemplos, solamente quizás dos, porque no quiero alargar el tiempo. Acá vemos, dice acá, me ádicos o teos. ¿Será injusto Dios? Está en Romanos 3:5. ¿Ya? Acá vemos de que acá aparece el adjetivo. Y lo más interesante es que siempre el adjetivo va a estar ligado en desinencia con el sustantivo. ¿Ya? Acá vemos otro en caso genitivo, pero es un plural. Dice, dicayón te kai adicon. Entonces acá la desinencia pues de este adjetivo que está en genitivo también coincide con su sustantivo que está en genitivo plural. Ambos están en plural. ¿Qué dice ahí? De justos y de injustos. Hechos 24:15. Vamos a avanzar un poquito más y irnos a la siguiente página. Como ustedes tienen este material exclusivo, entonces pueden revisarlo. Acá hay otros ejemplos que presento, pero son de adjetivos, por decir antónimos. Presento el ágatos, poneros, que significa bueno, malo. Cátaros, acátarpos, limpio, inmundo. Kainos, talaíos, nuevo y viejo. Y ahí lo vamos a dejar por ahora. Hay un adjetivo que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y es verdadero, ¿ya? Verdadero tiene desinencia, acá está, lo estoy poniendo acá, eta y sigma. Y se dan cuenta, la desinencia eta y sigma es cuando está en el caso nominativo. Acá vemos el caso nominativo y termina en esas dos letras. Se pronuncia es. ¿Cómo se pronuncia todo esto? Aletes, aletes, algo así. Como la idea no es hablar en griego, entonces simplemente es leerlo y entenderlo, ¿no? Entonces acá está la lista de los adjetivos para verdaderos, tanto en masculino como femenino, y acá está en neutro, ¿ya? Acá yo hago una apreciación que en el libro de Juan, este adjetivo aletes está de modo relevante, aparece muchas veces, y está combinado dentro de los discursos de Jesús, ¿no? Si tú pones una concordancia, lo vas a encontrar muchas veces. Entonces había dicho de que
para verdadero o verdadera es la misma palabra. Entonces yo buscando un poco los ejemplos para poner acá en este texto, en esta página, me ubiqué a esa frase de Juan 15:1 que dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, pero ahí no encontré la palabra aletés, sino encontré la palabra aletinos. Entonces, tuve que investigar. Todo este manual que les estoy presentando, hermanos, es un trabajo de investigación. Hay cosas que no se encuentran en los libros. Yo no puedo copiar ejemplos de los libros. Tengo el libro, ¿no? Les recomiendo esto. Consigue leer el griego por Roiner Decker. Es un libro un tanto narrativo, bastante hay discurso, narración, y te va metiendo un poco la gramática griega, pero a través de una narración. Y la forma de escritura es muy sencilla de entender. Creo que está algo así de 180 soles. Y también tiene una forma, una disposición de poner los ejemplos a un lateral y poner en negritas la palabra en griego que él quiere que está él analizando en esos momentos. Es interesante esto. Pero yo no puedo copiar los ejemplos, copiar los gráficos y tampoco las cosas que él descubre, yo no puedo ponerlos acá. Si los pondría, tendría que citar esto, lo encontró, está en el libro de Deca, ¿no? Entonces ahí la palabra, el adjetivo aletinos, y se traduce como verdadero, ¿ya? Verdadero. Después hay acá una frase que nuevamente aparece el aletinos, pero en acusativo. Dice, mi padre les da el aletinos, o sea, el verdadero pan del cielo. Acá yo he metido el griego dentro del español un poco para entender. Estoy tomando la libertad de hacer eso. En algunos libros no hacen esto, entonces uno tiene que un poco que este, ubicar y poner bastante lógica para entender, porque a veces el adjetivo aparece después, el artículo aparece antes, entonces uno como que no siempre uno no puede traducir verticalmente que esta palabra significa esto, sino que a veces está en otro orden. Por ejemplo, para lo que para nosotros las frases empiezan porque el Hijo del Hombre, a veces empieza el por qué aparece como segunda palabra. Entonces ahí aparece otra vez aletinos, pero en el sentido acusativo. Acá hay otro texto, que te conozcan el solo Dios, aletinón, y acá dice estas cosas, dice el santo, el aletinoso. ¿Y por qué no dice el aletés, el verdadero? Entonces, esta disyuntiva se resuelve de esta manera, de que son dos palabras diferentes. Y acá los voy a poner. Aletés, y lo vamos a agrandar con nuestro zoom, significa verdadero, pero para contraponer contra algo que es falso. Cuando Jesús dice, si yo doy mi propio testimonio, no es aletés, perdón, porque no es verdadero. O sea, está contraponiendo lo verdadero con otros que dan testimonio falso, por eso emplea el aletés. Pero cuando se refiere de alguien que tiene esa cualidad de verdadero, de origen, algo supremo en esencia, ya no se puede usar ese aletés. El texto griego no usa eso, sino usa el aletinos. Está aquí. Voy a volver a dibujar acá. Mm, No vamos a tratar de usar otro, a ver, engañar acá al sistema. Ya. Ahí está el aletinos. Ya. Aparentemente son palabras sinónimas, aparentemente, pero en el fondo no lo son. Tienen escritura similar. ABT se refiere a cuando tú dices algo verdadero, pero contraponiendo a otra cosa que es falsa o mentirosa. Y el aletino simplemente tu idea no es contrastarlo con la mentira, sino simplemente decir,
Tiene la cualidad de ser genuino en realidad, ¿no? Es genuino en su realidad, a su persona y a su origen. Por eso a veces se dice que Dios es aletinos, no se puede emplear aletes. En cierta manera, los que escribieron el Nuevo Testamento tenían un buen conocimiento del griego para no hacer metidas de pata y ceñirse a la semántica de este idioma que no era familiar para ellos, ya que estos escritores eran pues de Israel, ¿no? Lucas, Pablo, Juan, Mateo. Vamos a dejarlo por aquí a, a estos dos adjetivos similares, parónimos. Y acá hay otros ejemplos que permiten también reforzar esta propuesta o este asunto que he encontrado. Ahora, hay acerca de las funciones del adjetivo. Hay dos funciones, la función eh, atributiva y la función predicativa. La función atributiva simplemente es atribuir o otorgar directamente a un sustantivo sobre elementos de su aspecto interno o externo. Tú dices refrigeradora nueva, silla rota, uh, libro azul, ¿ya? Pero si tú dices el libro es, ya no es atributiva, es predicativa. ¿Se acuerdan de sujeto, verbo y predicado, no? O sea, acá el adjetivo se convierte en parte de una pequeña oración en complicidad con el sustantivo. ¿Ya? ¿Cómo se puede detectar eso? Simplemente tú tienes que ver la ubicación del adjetivo. Si el adjetivo está entre un artículo, el artículo respectivo y el sustantivo, o sea, el adjetivo tiene que estar en medio de los dos, ¿ya? Es función atributiva. Simplemente vas a traducir el hombre bueno, la casa grande, ¿ya? Y acá vamos a ver esto que les estoy diciendo. Vamos a tratar de activar esto, a ver si se activa. Ya. Acá aparece la palabra o ágatos antropos. Ágatos es bueno, ¿ya? Ágatos es bueno, este de aquí. Vamos a, primero vamos a destacar esto de acá. Esto viene a ser el artículo y esto viene a ser el sustantivo hombre y se pronuncia antropos, ¿ya? Y el adjetivo está en el medio. Si tú ves que el adjetivo, cuando empiezas a leer, pues, los pasajes de la escritura, vamos a hacerlo en otro color, ¿ya? Si ves los pasajes de la escritura en que el adjetivo aparece entre el artículo y el sustantivo, miren, acá estoy poniendo dos manos, inclusive como que esas manos dan cobertura o quieren abrazar. Si tú ves que el artículo y el sustantivo están abrazando al adjetivo, ese adjetivo está en función atributiva. Simplemente vas a decir, en este caso se traduce esta frase, el hombre bueno. Claro que está escrito en inversa, como decir el bueno hombre, ¿no? Pero tú lo vas a traducir pues a la peruana, ¿no? Como es el español, el hombre bueno, nada más. Acá vamos a distinguir o remarcar el adjetivo, ¿ya? Con este gráfico y esta explicación creo que este gráfico no lo vas a encontrar en ningún libro. Simplemente te dice de modo así literal esto, pero no te funciona la palabra abrazo ni te pone un dibujo de una mano. Yo esta mano he tenido que rescatarlo, he tenido que calarlo, afinarlo en Photoshop, después pasarlo al CorelDRAW y ahora pegarlo dentro de esto. Para que te des cuenta de ese abrazo. Si el adjetivo aparece abrazado por el artículo y el sustantivo, simplemente vas a traducir en función atributiva. En este caso, el hombre bueno, ¿ya? También puede aparecer abrazado en que cada uno de los dos tiene su propio artículo. Por ejemplo, acá está el artículo para el adjetivo, pero también
hay otro artículo y este corresponde al sustantivo. Ahí también nuevamente las manos lo han abrazado y vas a traducir esto también igualito. Así tú leas o ágatos antropos o ágatos antropos. Los dos van a significar, hermanos, esto de acá. El hombre bueno. ¿Ya? Función atributiva. Y vamos, estamos terminando. Acá hay ejemplos. Ahora, la función predicativa, cuando ya no se concreta ese abrazo, y acá te das cuenta en el dibujo, que solamente hay una mano, no se logra abrazar al, al adjetivo, acá está el adjetivo, solamente hay una mano. Tú no puedes abrazar a alguien con una mano, ¿no? Sí, claro que se pueden decir, pues, no, yo abrazo con una mano, ya bueno, vamos a, pero un abrazo con las dos manos, el abrazo del oso, ahí está, el abrazo del oso. Y acá no se da el abrazo del oso, pues, solamente hay una mano, acá el adjetivo está suelto, solamente este artículo está afectando al sustantivo, a su sustantivo. Y acá no hay algo, no hay artículo. Este artículo debería haber estado aquí. ¿Qué pasa cuando se da esto? Simplemente tú vas a traducir esto como está aquí. Esa frase que está aquí, simplemente lo vas a traducir. El hombre es. Acá aparece, surge el verbo ser. En función predicativa, cuando el adjetivo está suelto, no se concreta el abrazo, simplemente ahí aparece el es. La mesa es grande, la casa es pequeña, el hombre es bueno, el maestro es bueno, la ley es santa. Pablo dice la ley es santa. ¿No? Si Dios lo dio, sigue siendo santa. Otra cosa es qué tanto de eso vamos a cumplir. Ojo, no confundan que yo estoy diciendo que hay que, al decir que la ley es buena, que hay que cumplir muchas partes de eso, no. Estas dos líneas, hermanos, significan igual. Ágatos o antropos significa el hombre es bueno. Y o antropos ágatos también significa el hombre es bueno. ¿Ya? Acá vemos que acá el adjetivo está solamente de un lado nomás está, pues, hay mano a un lado, no se concretó el abrazo al otro lado y también aquí. Creo que más claro no puedo haber sido. Acá vamos a ver un poco cómo es la estructura de una frase y cómo actúan. Acá estoy adelantando un poquito lo que es las conjunciones, pero también estoy realzando la función de los adjetivos. Ya le he dicho de que es calificar, ¿no? Un estado interno o externo de un sujeto, de un sustantivo. Y acá los adjetivos los voy a destacar en el mismo color. Todo esto que estoy destacando acá, estos dos significan lo mismo, hermanos. Solo que el primero, este de acá, está en masculino. ¿Ya? Cuando di la clase de el sustantivo masculino, algunas terminaciones de los masculinos terminan en os. Y este de aquí, el agía, está en femenino. No sé si agía, que es femenino, es por eso algunos dicen mi esposa es medio agía, medio ají. No, no tiene que ver con eso. Es el mismo adjetivo de santo, pero acá se traduce como santa. Ahora acá hay algo curioso, de que esto significa mandamiento. Mandamiento para nosotros es masculino en el español, pero en el griego es femenino. Por eso tiene este artículo, perdón, tiene este artículo en femenino y tiene su desinencia en femenino. Pero tú lo vas a traducir, pues, acá está la traducción, el mandamiento. Por eso, si el sustantivo está en femenino,
su adjetivo también tiene que aparecer en femenino. ¿Se dan cuenta cómo está bien organizado? Yo creo que estudiar griego, hermano, te conviene, me conviene porque nos va a ayudar a hablar inclusive correctamente. A veces hablamos como nos da la gana o como habla la mayoría. Si ustedes son estudiantes de la Biblia, tienen que hablar mejor que la sociedad, mejor de lo que escuchan ustedes en la combi, en el bus, en el mercado. Y no, esta apreciación no es haciendo pues marginación, ¿no? Yo creo que tampoco uno va a hablar pues como la Real Academia cuando vas a comprar papa al mercado popular, ¿no? Pero ya cuando enseñamos la palabra de Dios tiene que usar de manera apropiada. Entonces acá vemos este, dos adjetivos. Acá aparece el tercer adjetivo que significa justo. Acá está la traducción, abajito está la traducción. ¿Ve? Justo acá dice, ¿no? Y acá aparece el que hemos estado dándole duro. Vamos a ponerle acá nuevamente nuestro color. Entonces, aquí encontramos la función de la preposición. La preposición kai, que significa ahí. Eso seguro ya han visto que muchas veces ya lo hemos estado mencionando. Inclusive, casi todos los versos bíblicos en griego empiezan con el kai. Y dijo, y entró Jesús, y enseguida empiezan con la conjunción. Pero ojo, si empieza con una conjunción el verso, vamos a decir 18, dice que el inicio de esa exposición está en el verso 17. Entonces, cuando tú haces una prédica, tienes que buscar en qué momento inició, en qué verso ha iniciado. ¿Ya? Tienes que ubicar eso. Si tu versículo empieza y dijo Jesús, en el verso 18, posiblemente ha empezado en el verso 17. Tú no puedes divorciar el antecedente del consecuente, ¿no? Y acá encontramos que la conjunción sirve para enlazar, ya es justo lo que le estaba diciendo entre el 17 y el 18, ¿no? Acá la conjunción está enlazando entre este bloque de este sustantivo con su adjetivo y también está enlazando esta conjunción kai con este otro bloque. Es el conciliador, ¿no? Entonces acá dice, la ley es santa. ¿Se dan cuenta que acá aparece justo lo que digo, la función predicativa? Este agios aparece desligado del abrazo. Entonces acá por defecto ocurre esto, hermano. Aparece el verbo ser o estar, es. Entonces tú traduces esto, o nomos agios, la ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y acá aparece la traducción. ¿Ya? Esto no lo vas a encontrar en otro lugar, quizás de otra manera presentada, pero no con un gráfico, porque realmente hacer todas estas cosas da un poco de, como dice el Coelet Eclesiastés, el hacer muchos libros es fatiga de la carne, tanto para el que lo escribe como para el que lo lee, ¿no? Cuanto más tú conoces, tienes más responsabilidad para cumplir. Ella es una carga ya en tu espíritu que Dios te está demandando eso, ¿no? No se refiere que hacer libros es mal, no lo entiendan así. Y a veces alguna gente interpreta sobre todo la educación académica diciendo la letra mata o también descontextualizar esa parte donde dice no, el hacer libros es fatiga de la carne, entonces dice no es carnal, entonces lo que escriben. Hay algunos que dicen cosas sin tener conocimiento de eso, conocimiento de fondo. Esta es la segunda parte, la segunda parte del libro, hermanos, que va a estar dedicado, eso ya será en otro momento, acerca del verbo. Es un tema muy complicado. Vamos a... Ya. Bueno, acá hay una tarea
que después de lo que he dicho, creo que va a estar sencillo poder responder estas cosas, ¿no? ¿Ya? Bien, eso ha sido todo por hoy y sigan adelante en Cristo. Todas estas cosas, aparte de fe, no solamente es tener un corazón bueno y ser espiritual, sino también poner empeño. Y a veces yo en este caminar me he encontrado con personas que tienen buen corazón, son muy bien intencionados, tienen una buena vida de piedad con el Señor, pero a veces le falta ese empeño. Entonces, si la Biblia nos dice pues que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, la paciencia tiene que ver también con ese esfuerzo y estas cosas que a veces nos pueden parecer un tanto complicadas, pero Dios ha provisto, no me refiero a mí mismo, sino a algunos recursos para poder hacer entendible. Por eso esto ha sido mi propuesta a través de estos pequeños encuentros de cómo podemos simplificar este idioma en que se ha escrito la palabra del Señor. Vamos a cortar esto y hasta aquí nomás. ¿Vale?